como la manera de conseguir a la gente, ganar a la gente, pero el Señor no hacía milagros para ganar a la gente, el Señor hacía milagros por pura misericordia, y lo hacía el Señor, pero es que el Señor es el Señor, y ni tú ni yo somos el Señor. Y el problema de base está ahí, cuando los cristianos nos ponemos en el lugar del Señor. Eso nunca debemos hacerlo porque automáticamente nos convertimos en anticristo. En vez de ser seguidores de Cristo, nos ponemos en el lugar de Cristo. Y esta es la esencia del G12, del gobierno de los 12. Fíjate, Miguel, qué interesante, y con esto vamos a prepararnos para entrar ya a los encuentros y vamos a tener un pastor con unas cuantas palabras en estos momentos. Fíjate qué interesante, y tú lo resaltas aquí. Fíjate que ningún apóstol, ni Pedro, el gran Pedro, a quien los católicos lo adoran como el primer papa, que no es cierto, que no fue el primer papa, ni siquiera fue papa ni pastoreó en Roma, pastoreó en Jerusalén. Ni siquiera fue obispo de Roma, no fue nunca jamás obispo. Él fue en Jerusalén, pero no fue en Roma. Ni Pedro, ni Juan el discípulo amado de Jesús, o sea, el de mayor confianza de Jesús, ni siquiera Juan se atrevió a nombrar sus 12, ni Andrés, ni Bartolomé, y el gran apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo. No existe un solo pasaje, como ellos pretenden, un solo pasaje en la Biblia, ni histórico, ni personaje como Tertuliano, como Ireneo, ninguno de estos padres de la iglesia que escribieron la historia de la iglesia primitiva, en lo más mínimo mencionan que ningún apóstol nombró sus 12. ¿Por qué crees que no lo hicieron? Porque ellos entendieron perfectamente que no podían asumir el papel de Cristo autonombrándose líderes de 12 como Cristo tuvo sus 12. Vamos a ver, esto es muy importante y hay que entenderlo bien. Cuando Cristo levanta sus 12, y en los evangelios una y otra vez repetidamente se menciona los 12. ¿Por qué los 12? Porque el Señor nos da un atisbo, un detalle de lo que será el milenio, de lo que será el reino visible. No me refiero al reino invisible, en el cual tenemos dentro porque somos cristianos, sino me estoy refiriendo al reino milenial, el reino mesiánico, el cual tiene que venir cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando Cristo levanta sus 12, está diciendo, mira, esto es un atisbo, es un detalle, es una pequeña exposición de lo que luego será el gobierno en esta tierra durante 1000 años, que sí estará basado en el número 12, porque el número 12 implica teocracia, como estoy diciendo. Pero eso es el Señor el que lo pudo hacer. Ninguno de sus seguidores lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no somos el Señor. Porque no puede haber una teocracia en ese sentido aún. La estamos esperando. Y eso será cuando Cristo vuelva en gloria. Ahora entonces podemos entender, fíjate Miguel, uno de las grandes interrogantes que tenemos con los líderes y pastores que se meten al G12. Una de las grandes interrogantes que tenemos es, a todos se les mete el espíritu de soberbia. Claro. Y ese espíritu no operó sobre Jesús. Y no podía operar sobre Jesús. Porque solamente Él, además de ser el Señor, era sin pecado. Era el justo. Por lo tanto, solamente el justo, fíjate, solamente el justo podía tener gobierno sobre 12, y con lo que eso implica, ya estamos comentándolo, y solamente el justo podía dar su propia vida en la cruz por nosotros los injustos. La cuestión sería, no, solamente decir un poco más. Un líder de 12, un líder que se levanta como 12, ¿daría su vida por los 12? ¿Daría su vida por los demás? Eso no valdría para nada, porque solamente Cristo pudo dar su vida. Porque solamente Cristo era el justo. O alguien me dijo en Veracruz este fin de semana, dijo, bueno, si se presentan como Cristo, entonces que mueran crucificados también. Y que resuciten. Bien. Aunque no será necesario, gracias a Dios. La visión del G12, César Castellano, se presenta como el hombre que le fue iluminado la visión de los G12. Pero unos 40 años atrás existió otro personaje que qué coincidencia que tuvo la misma experiencia, la misma supuesta revelación y fundó los mismos 12 con la misma G, y este señor, la Iglesia Católica, en premio a ese impactante proyecto que creó con una finalidad. Como español, tú recuerdas la famosa entrevista del periódico del País en 1975, cuando lo interroga aquel periodista a este señor de que vamos a hablar, y cuando él dice que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para infiltrarlos en las iglesias herejes en el nuevo milenio, a fin, dijo él, de que nuestros hermanos católicos
que se han ido a las iglesias herejes regresen a la Santa Madre Iglesia Católica. Y termina con las palabras: y si no regresan, no importa, al menos los confundiremos. Estamos hablando del famoso cura de tu país, Escrivá de Balaguer. España es muy bonita. Yo doy gracias a Dios por España. España ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas tristemente muy malas. Ahora mismo tenemos que hablar de una cosa mala, de las muchas que ha hecho España, de las muchas que podemos contar. Sí, efectivamente, España, déjame hablarte un poquito de eso. España rápidamente. España fue un país muy católico hasta Franco. Muere Franco, España deja de ser católico o católica para convertirse en lo que es ahora, es un país pues más bien materialista, hedonista, etcétera, ¿no? Pero hablando de la cuestión, este personaje del cual tú estás mencionando es José María Escrivá de Balaguer, efectivamente, que es el iniciador de la obra de Dios, en latín Opus Dei, obra de Dios. Este señor fue, pues ya murió, es ahora mismo beato, o ya lo han hecho santo, ya lo elevaron santo, sí, bueno. Que por cierto, tremendo y voy a citar a San Juana Martínez, periodista de Monterrey, Nuevo León, mexicana, y que escribe un tremendo libro que se llama La cara oculta del Vaticano, y que San Juana Martínez dice que cómo es posible que Juan Pablo II haya elevado a los altares, que ellos le llaman así, de santo, a un hombre que murió en un manicomio negando la existencia de Dios. Sí, no, realmente si empezáramos a hablar de todos estos temas nos llevaría eso más de una hora y realmente es impresionante la cantidad de cosas que ahí podríamos hablar, ¿no? Pero centrándonos en el personaje este en concreto, Escrivá de Balaguer, este fue un hombre iluminado, como tú bien dices, también Castellanos fue iluminado. Curiosamente hay demasiados iluminados por ahí, que mejor que no fueran tan iluminados y nos iría a todos mucho mejor. Pero esa es la realidad y hay que afrontarla. Este hombre empezó con 13, eran sus 13 discípulos, pero uno de ellos desertó. Entonces se quedó con 12. Y él entendió que en ese momento él era el jefe, él era el responsable o el señor de esos 12. Y ahí, él no fue César Castellanos quien empezó el G12, fue José María Escrivá de Balaguer, quien empezó el concepto, contuvo el concepto de G12, gobierno de 12, es decir, él liderando a 12 más. Y por cierto, Miguel, en la década del 60 y el 70 eran famosísimos los encuentros carismáticos, que eran miles de personas, como estamos viendo aquí en la foto, a José María Escrivá de Balaguer en un encuentro de mujeres. Aquí lo estamos viendo él. Más adelante tenemos otra foto donde está en un encuentro de varones, los famosos encuentros, y los famosos, por cierto, cuando el periodista de 1975 del periódico El País le habla acerca del sigilo. ¿Por qué todos estos salían con el secretísimo, hablando maravillas, que salían impactados, que ahora sí se habían encontrado con Jesús? Pero cuando le preguntaban, ¿y qué te hicieron? ¿Qué hicieron? Decía, no puedo decir. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero ha sido maravilloso, ha sido formidable, ha sido estupendo, ha sido maravilloso. Es la copia exacta de los encuentros del G12. Cuestión homogénea, hombres por un lado, mujeres por otra. Cuestiones de hermetismo y sigilismo, que también podemos hablar si quieres. Exactamente lo mismo. Nadie puede decir lo que ha sido en realidad el evento, el encuentro como tal, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que qué es lo que esconden, ¿no? Pero sí, vamos a ver. Veamos lo que dicen los cursillos o los famosos encuentros del Opus Dei. Sí. Léetelo ahí, ahí que lo tienes. Sí, la cosa muy clara, y es que ya iremos probando y demostrando que los encuentros del G12, tanto de los que patrocina César Castellanos como los que patrocina Carlos Cash Luna, en Guatemala, son exactamente cortados por el mismo patrón. Tienen que ver con los cursillos de cristiandad, que es así como se llaman los encuentros del Opus Dei, y tienen que ver con los ejercicios espirituales de los jesuitas. Básicamente es lo mismo. Entonces, hablando de los cursillos de cristiandad, tenemos que mencionar aquí, o podemos mencionar al presidente de los mismos, de Nueva York, que dice lo siguiente en cuanto a los cursillos de cristiandad. Él dice, los cursillos de cristiandad son un retiro de 3 días. Ahora, déjame un momento aquí. ¿Cuánto es lo que dura el encuentro del G12? 3 días. 3 días. ¿Ves? Ya otra similitud más. Es exactamente lo mismo. Dice, donde se vive y convive lo fundamental del cristianismo. Dice, basados en el cuerpo místico de Cristo, de 1 Corintios capítulo 12, que curioso que también mencionan la Biblia ellos, ¿verdad? Se vive la vida de la gracia como con la fuente de los sacramentos. Esto es ya, esa palabra no la usa el G12 evangélico, lógicamente, porque ya sería un descaro.
y una vida mística donde todos son miembros de un mismo cuerpo, el de Cristo, y cada uno es hermano el uno del otro, como la mano derecha es hermana de la mano izquierda, etcétera. Y eso se le llama cursillos de cristiandad. Tienen también en pantalla ahí tenemos la dirección en la la página web, evidencia y todo para que vayan a verificar lo del Opus Dei. Entonces, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y podemos ver la foto seguidamente. Estábamos viendo la foto atrás, allí donde él está, José María, Sí. en un encuentro con solo mujeres. Sí, no, y vemos la foto también de un cursillo de cristiandad. Sí. Ahí Y está. aquí vemos el cursillo de la cristiandad de Nueva York, del Opus Dei, exactamente. Date cuenta de las caras. Puras mujeres, mira. Que tienen una expresión de felicidad, como que realmente el evento ha sido una maravilla. Aquí ellos vienen Y saliendo detrás, del encuentro. Ahí vienen saliendo del encuentro y tienes atrás de todo un crucifijo. Para aquellos Sí. que pueden dudar y dicen, no, es que esto fue evangélico. No, lo siento, pero no fue evangélico, es católico, está sacado de una página católica y para prueba de ello hay un crucifijo clavado en la pared, puesto en la pared. Y está también la documentación atrás. Como seguimos, aquí vemos la otra exactamente. Es Ahora, exactamente lo mismo, esto es de pero con varones. los hombres. ¿Te das cuenta? Enfatizamos el punto de la cuestión homogénea. Es decir, por un lado, Y mujeres, aquí están por el diciendo, otro lado, mira, cursillos hombres. y todo, el número y todo, Sí, donde está mostrando que es del Opus Dei. Exactamente. Por un lado, mujeres, por el otro lado, hombres. G12, los encuentros de G12, exactamente igual. Por un lado, mujeres, por el otro lado, los hombres. Es exactamente lo mismo. Miguel, antes de entrar a esta otra parte, déjame invitar a un pastor de aquí, del Valle de Río Grande, Texas. Él ha sido por 25 años presidente nacional de la Confraternidad de Iglesias Cristianas en México, aproximadamente unas 200 iglesias. Y ellos acaban de sacar este documento que lo han regado por todo lado. Además, él es pastor de dos de las iglesias más grandes en Bronzeville, en la ciudad de Bronzeville. Su iglesia, doctrinalmente, o sea, de sana doctrina, es la iglesia más grande de Bronzeville. Y en Matamoros, que se llama Sendero de la Cruz, es la iglesia más grande de Matamoros. Él es pastor de las dos iglesias, una de este lado de Estados Unidos y la otra del lado de México, de Ciudad Matamoros. Y ellos han hecho, voy a dar antes de pasarlo, mire lo que está diciendo, dice, hemos oído, dice, cómo más de una iglesia ha sucumbido ante las prácticas engañosas provenientes del movimiento de encuentros y la visión celular iniciada por el ministerio de César Castellano y modelo de los 12. El modelo o movimiento de los 12, G12, trae bajo su brazo un programa que pretende dar un crecimiento acelerado a las iglesias evangélicas en general. Existe un anhelo en los corazones de los pastores y miembros en general por ver aumentar el número de conversos y también, ¿por qué no aceptarlo? Eso es lógico, pero el asunto que ellos están diciendo, ¿a costa de qué podrían hacer eso? Después dice, nuestra preocupación se centra en algunas familias de nuestras iglesias, que algunas familias de nuestras iglesias han sido engañadas, además de algunos pastores y otras autoridades eclesiásticas por ambición desmedida o por desconocimiento han abrazado el modelo del G12 y el D12 y los famosos G12. Vamos a invitar, yo quiero que se nos acompañe unos 3 minutos aquí, el reverendo Pedro Medina. Como dijo aquí, 25 años. Fue presidente de la Confraternidad de Pastores. Hermano Pedro, una historia, una trayectoria como ministro, vienes de una familia de generación, tu padre fue un ministro del Señor y tú seguiste los pasos de tu padre. Pero vamos a hablar en este momento, la experiencia de los encuentros y cuántas familias de tu iglesia en ambos lados han sido afectados de esto. Así es, mis hermanos, buenas tardes. Le damos gracias al Señor por estar aquí, en este lugar, y participando con nuestro hermano Bolaines y nuestro hermano Miguel, que viene de allá de España. Quiero comentar que en verdad ha sido muy crítica la situación que nosotros vivimos en la iglesia. Cuando estos señores de los movimientos empezaron a hacer encuentros en el valle, empezaron a invitar, como decimos, por debajo del agua, a miembros, sobre todo cabezas de ministerios, o sea, ministerios importantes de nuestro templo, y invitaron a uno y lo invitaron a otro. Dice, pero por favor no le digas a tu pastor,
no le digas a tu pastor. Y nosotros entendimos que los señores del G12 buscan precisamente actitudes de autonomía y divisionistas. Nosotros precisamente sacamos este documento que lo hemos repartido con pastores, miembros de las iglesias, para que se den cuenta de lo crítico que es, de lo oscuro que hay en todas estas cosas. Como decimos, aparentan lo cristiano, pero ellos se dan aires de mucha pureza. Una de las cosas que vivimos muy palpable y que nos dolió mucho fue casi cerca de 40 personas mayores, sin contar los jóvenes ni los niños, pero 40 personas mayores, así de luego, de un día para otro, se desaparecieron del templo y se fueron para seguir el famoso G12. O sea, se rebelaron cuando nosotros los llamamos para explicarles que estaban mal. Y una de las cosas que ellos utilizan, hace rato lo mencionaron, es el famoso sigilo, en que no puedes platicar. Yo los senté a los 40, explíquenme por qué no pueden. Y el líder de ellos le digo, entonces usted háblelo. Y alguien quiso, pues yo quisiera hablar. Y lo callaron, no puede usted hablar porque no puede hablar. Así es que una de las cosas que nosotros presentamos es de que ellos tienen varias cosas: doctrinas, prácticas, modelo eclesiástico, actitudes de autonomía divisionistas. Por ejemplo, ellos dan un énfasis completamente desmedido sobre maldiciones. Ellos tratan de ir a las personas y decirle que todo lo que le está aconteciendo en la vida es maldición, que tiene que ser inclusive hereditaria, y que la única manera es ir a un encuentro para estar en una sesión de regresión. Inclusive ellos llevan a las personas para que hablen, o sea, hay una cura interior entre ellos si ellos confiesan, y para que ellos también, dice ahí, tienes que perdonar a todas las personas que te hayan lastimado y ofendido en la vida. Inclusive, si Dios te causó un problema, también tienes que perdonar a Dios. Así es que, ¿cómo es posible que Dios debe ser perdonado? Entonces, otra de las cosas que ellos hablan es que respecto a la unción, para ellos la unción se acentúa que solamente las personas que se adhieren a la nueva visión pueden tener esa visión, y luego cuando ellos van, regresan con esa nueva unción, dice, fue algo tremendo, y esa es la palabra que usan, es algo tremendo, como para tratar de impresionar a la gente y que la gente se motive a ir. Y entonces es una situación. Ahora, la quiebra de la maldición en el encuentro, se les exige a las personas que ellos deben confesar todos sus pecados. Inclusive los llevan para que ellos confiesen pecados cometidos en el vientre materno. ¿Puedes tú creer que en el vientre materno una criatura pueda cometer pecados? No es posible. O sea, los llevan hasta allá para que ellos puedan desatar todos los vínculos, inclusive maternos que hubiera, buenos o malos, incluso ministerios y credos. Todas aquellas cosas que les enseñaron las tienen que quebrar completamente ellos. Ahora, hay algo más que yo encuentro en estos señores, que toda la vida cristiana hasta el encuentro, fíjese bien, no tiene validez. Quiere decir que si un cristiano, las personas que han recibido a Jesucristo, hoy tenemos tantos hermanos que han recibido a Cristo y han creído en Jesucristo, yo les he dicho, estos hermanos no tuvieron un encuentro, tuvieron un encontronazo con Cristo que los cambió por completo de toda su vida. Pedrito, ¿cómo ha afectado este movimiento a la organización de la cual tú eres miembro y que fuiste presidente por 25 años? Pues ha afectado en el sentido de que ha habido, gracias a Dios que son contaditos, ¿verdad? Personas que han tratado de abrazar este movimiento, y les hemos manifestado que están mal, ¿verdad? Que a la larga ellos van a ver los resultados de esa situación. Para terminar, Pedrito, y vamos a continuar en esto, ¿qué tuvieras que recomendarle al público, a los hermanos que están aquí, a los que van a ver este video? ¿Cuál sería tu recomendación sobre los famosos encuentros y el G12? Simplemente que cuando las personas los inviten, digan no. ¿Por qué? Que vayan a la palabra de Dios. Judas 3 dice, queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. O sea, la salvación nos la dio Jesucristo y no tienes por qué ir a ningún encuentro más. Gracias, Pedrito. Dios te bendiga.
Y estamos, Miguel, escuchando en este momento las palabras del reverendo Pedro Medina, que ha sido afectado. Y como el pastor Pedro Medina, hay multitud de pastores que han sido heridos. Hay pastores, y voy a decir textualmente, en California, en mi reciente gira en California, estuve con los pastores Campo, y allí en oficina, pastores Campo, de la Iglesia de Dios, me compartieron una experiencia de un pastor, amigo de ellos, vecino de ahí, que había crecido su iglesia. Era precioso, una iglesia de 400 miembros, pero rápido, y habían alquilado casi toda la placita, todo era de ellos, y era todo un movimiento, pero extraordinario. Era un pastor precioso, lindo. Pero de momento, dicen los hermanos Campo, se le metió ir a Colombia a recibir el espíritu de la visión, por el deseo de triplicarse, cuadriplicarse, más de los 400 que tenía. Me dicen los pastores, me dijo cuál fue nuestro más grande dolor, cuando llegamos a la placita y ya no existe la iglesia. Preguntamos inmediatamente, a algunos ahí nos dijeron, la iglesia se desbarató. Desde que el pastor se metió a los G12, se desató un espíritu de adulterio, y el pastor dejó a su esposa y se fue con una de las encuentristas, y la iglesia ya no existe. Multitud de iglesias. Tú y yo tenemos testimonio. Tú tienes visitas hasta de 35,000 personas a tu página web. La inmensa, se puede decir que el 90% gente que ha estado involucrada con el problema de los G12. Y has escuchado múltiples de testimonios de pastores que han sido superintendentes como este de Colombia, como este de Venezuela, que han sido afectados. O el evangelista aquel que no volvió, que fue a la regresión y que se quedó. Y que la esposa suplicaba, pedía, y hasta en un momento, hasta completamente con amargura, yo sentí con amargura de ella, denunciando al G12, que por culpa del G12, su esposo, que era un evangelista, en un encuentro no regresó, se quedó para un manicomio. Estas experiencias que nos cuenta Miguel. No, es terrible lo que está pasando. Efectivamente, sin yo buscarlo, sin yo pedirlo, sin yo llamarlo, empecé a escribir sobre el tema del G12 porque lo vi importante, descubriendo la falsedad de lo que hay detrás del tema de G12. Y desde que estamos publicando estos artículos, desde que se están publicando en nuestra página web, son decenas cada día los emails, los correos electrónicos que estoy recibiendo. La inmensa mayoría de ellos, la inmensísima mayoría de ellos, gente dañada. Hermanos preciosos dañados, pastores pidiendo consejo incluso, porque han leído nuestros artículos y lo que quieren es saber más acerca de cómo poder combatir esa lacra. Y al final es que no sabes muy bien qué decirles ya, porque es que es tan terrible el asunto, es tan terrible, sobre todo estos hermanos que quizás de la familia todos iban a la iglesia y ahora mismo ya ni se pueden hablar unos y otros, porque unos han entrado en el G12. Ahora, el problema es... Donde entra ahí el G12, divide familias, divide comunidades, divide iglesias, divide concilios. Ahora, el problema es que mucha de la gente, o cuando se desbaratan estas iglesias, las estadísticas dicen que de cada 100 iglesias que se ha metido al G12, 82, 6 meses, un año después ya no existen. Solo sobreviven 18. Que la pregunta es, ¿quién está ganando en esto? ¿Es eso crecimiento? Y 2, toda esa gente de esas 82